a todos, bueno, seguimos con estos videos sobre el cuerpo psicológico, un estado psicológico. Aquella persona que vaya a ponerle, que le ponga atención a lo que es el cuerpo psicológico, créanme que no van a necesitar prácticas de meditación, no van a estar prácticas de mantras ni nada de eso, porque el cuerpo psicológico va a despertar en ti todos estos poderes internos. Díganmelo a mí, yo manejo mucho esto en un estado de análisis total. Es algo muy largo, estos temas son largos. ¿Por qué? Porque es algo que nos tenemos que conocer a nosotros mismos y es un tema muy extenso, por eso los videos se han sido un poquito largos, aunque es mejor la plática constante, preguntas, es mejor para nosotros despertar lo que es este cuerpo psicológico, más bien formar este cuerpo psicológico que nos va a ayudar en muchas cosas. Espero les guste. Vamos a hablar hoy todavía sobre el cuerpo psicológico y les voy a comentar sobre estas partes de nosotros, como ya les había hablado, sobre el análisis, cuando nosotros peleamos, cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros, todo viene desde nosotros, desde adentro hacia afuera. Decía una persona, cuando tú cambies por dentro, el mundo va a cambiar. Y tú te quedas ahí, ¿cómo nada más porque voy a cambiar? De hecho, hay un video de una persona famosa, no recuerdo el nombre, pero es una youtuber que han hecho famosa. Y ella dice que cuando te dicen, si tú cambias, el mundo cambia. Y empieza a decir que no es cierto, que a poco yo, si yo cambio, el otro no me va a robar, el otro no me va a hacer daño, no me va a matar, no me va a seguir. Es real. Les voy a decir por qué. Vamos a hacer un ejemplo de esto, también es cuerpo psicológico, es un análisis de nuestra emoción hacia lo que vemos afuera. Cuando nosotros vamos escuchando música y vamos escuchando una canción triste, volteas a ver a todos y todos están tristes. Cuando pones una música alegre, todos están alegres a tu alrededor. Es dependiendo de lo que tú estás sintiendo, ves la respuesta del otro. Si tú estás de mal humor y una persona te hace una broma, lo que vas a hacer es enojarte, molestarte, aunque era una broma, no era algo que era directamente hacerte daño ni nada, pero te vas a molestar porque estás sintiendo algo emocional, estás mal emocionalmente, entonces vas a rematar con todos. A mí me pasó de una señora, la quiero mucho esa señora, ella vende frituras, churros aquí en México, entonces yo voy y compro con una vecina, compramos, y me servía y me decía, ¿qué es lo que quiere? No, pues quiero churritos de esos. ¿Lo quieres con salsa o sin salsa? Pero así, bien golpeado sus palabras y enojada y echando toda la salsa y todo lo que yo estaba pidiendo. Y luego me dice, ¿quieres que le ponga esto? Le digo, sí. Y se lo pone, yo le dije, mire señora, muchas gracias, pero ¿no está enojada? Y se me queda viendo, no estoy enojada. Ah, ok, es que la veo como que muy agresiva. Entonces yo vuelvo a ir al otro día, vamos otra vez con mi vecina y se me queda viendo y me dice, ¿cómo te llamas? Y luego, no, pues soy Karina. Y me dice, mira Cari, despertaste algo en mí ayer que me dijiste que sí estaba enojada. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque a mí me dio cáncer y me quitaron mis senos. Y desde ahí yo rematé con toda la gente. A todo mundo le hablaba mal y no me había dado cuenta hasta que tú me dijiste que sí estaba enojada. Después de que ya hablamos y empezamos a platicar, esta persona, créanme que cambió muchísimo porque platica con todas las personas, a mí ya no me recibió mal con lo de los churros, siempre estaba sonriendo y cada que me ve siempre adiós, que te vaya bien y todo eso, me da gusto que esté feliz, pero a veces no nos damos cuenta que nuestros problemas los extendemos hacia los demás cuando ellos ni siquiera saben qué es lo que nos está ocurriendo y nosotros nos victimizamos y queremos que los demás comprendan lo que nos está pasando, queremos que los demás nos digan pobrecito y todo, pero esas personas no saben. Entonces, por eso desde el juzgar o todo ese tipo de cosas tenemos que comenzar desde nosotros, desde adentro de nosotros, darnos cuenta por qué la vida se ve triste, por qué la vida se ve feliz, por qué la vida se ve mal, porque nosotros estamos sintiendo eso por dentro, no es que la vida esté así. Por ejemplo, cuando nosotros también nos despertamos en la mañana, tenemos un problema de tristeza, de que algo nos sucedió, nos paramos en la mañana
y nos pegamos en un pie y nos duele y ay, mi pie, ¿por qué me pasa esto a mí? Y luego vamos al trabajo y una persona, y nosotros vamos a reaccionar mal porque ay, me hizo mala cara, y yo noté que me hizo mala cara. Noté que me dijeron esto, ay no, hoy hubo un accidente y duré bien harto para llegar a mi trabajo, para llegar a mi casa y me dio sueño, porque nos despertamos mal, nos despertamos triste, porque si nosotros estamos felices, nos pegamos en un pie y ay, me pegué, me dolió mucho, ay, no, cómo me duele, pero seguimos. Ay, vamos caminando, vamos platicando con las otras personas, llegamos al trabajo y todo bien, te hacen mala cara y dices, ay, yo ni siquiera le hablo a esa persona, porque te despertaste feliz. Todo lo que nosotros sintamos lo vamos a reflejar hacia los demás. ¿Qué sucede con esto de que dicen de si tú cambias, no te asaltan, no te pasa esto, no te pasa aquello y todo? Porque nosotros vamos a tener una vibración distinta. La vibración distinta que nosotros posiblemente no lo notamos, va a lograr que se aparten de nosotros todas esas malas energías, todas esas personas que nos hacen daño, todas esas personas que nos quieren hacer daño, nosotros las vamos a apartar, las vamos a repeler con este cambio de pensamiento, con este cambio del cuerpo psicológico. Recuérdense, es bien importante. Bien, en el anterior video se me hizo un poquito tarde, por eso lo estaba haciendo rápido, no lo expliqué muy bien porque les estuve hablando, por ejemplo, del estado de la lujuria, de todo lo que aparece en la tele, de todo lo que es la mercadotecnia, todo ese tipo de cosas donde nosotros ya estamos inducidos, por ejemplo, a ver un cuerpo estético de las reglas que ponen en la tierra, de decir, es que una persona muy delgada, una persona muy gordita, o es muy guapa o es muy fea, y en realidad es porque nos están enseñando a ver el cuerpo, la máquina. Este es un robot, nosotros somos un robot, como un robot, pero tenemos nuestra pila que es el alma. Entonces el alma es tan hermosa cuando nosotros la conocemos, y cuando conocemos a las personas con esa alma. Hay personas que dicen, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay personas que tú dices, es una persona muy fea, pero yo no sé por qué me llama la atención, tiene un atractivo, tiene algo, es la luz divina, ese es el alma. Cuando nosotros comenzamos a tener un cuerpo psicológico, vamos a llamar muchísimo la atención. Las personas van a buscar nuestra esencia, van a sentirse tranquilos. ¿Por qué? Porque tú estás hablando con el alma, no estás hablando con un cuerpo, con una mente, sino estás hablando con el alma y con el corazón. Por ejemplo, los idiomas fuera de de lo que es nuestro estado terrestre, de nuestro estado de la tercera coordenada, los idiomas de los otros planos es con el corazón, es con la mente, algunos es con la mirada. No lo vamos a entender hasta que nosotros lleguemos a conectarnos con un ser de esas dimensiones. También hay seres en las dimensiones donde son malos, o sea que son energías muy negativas, o sea, no todo es bueno. Recuerden que las razas no todas son buenas, pero por eso vamos a aprender el cuerpo psicológico. Ahora, por ejemplo, me dicen, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo es que una entidad va a ser mala cuando me está curando? Cuando esa entidad yo le estoy pidiendo algo bueno para mi familia. ¿Qué es lo que sucede? Como no tenemos un cuerpo psicológico, vamos a hacernos esta pregunta y vamos a decir, pero pues si me curó, o sea, yo lo único que hice fue pedirle, hacer un ritual para que me curara y me curó. Pero lo estamos hablando de entidades como son, por ejemplo, puede ser lo de la Santa Muerte, puede ser lo de la santería, lo de este tipo de trabajos que te dicen que es el lado blanco de las cosas. Pero se hacen tratos, recuerden, siempre es un trato. Por ejemplo, ahora, si tú ya tienes el cuerpo psicológico formado, te vas a dar cuenta de esto. Vas a decir, yo estoy haciendo un trato que voy a tener que pagar. Y entonces vas a tener que analizar qué tipo de trato vas a hacer. Pero si tú no tienes el cuerpo psicológico, vas a pensar que simplemente te curó la entidad por buena persona, porque fue una buena energía y quiso curarte. Pero no, se hacen tratos. De hecho, el libro que les he mostrado de la medicina se llama Tratado de Medicina Oculta, porque tenemos que hacer tratos. ¿El por qué? El por qué se hacen los tratos es porque nosotros debemos cosas, debemos karmas, hacemos cosas malas y no nada más va a llegar alguien a quitárnoslo. Imagínense que voy yo y mato a una persona y me dieron cáncer por haber matado a esa persona y yo simplemente voy con una persona y me quita el cáncer.
Y entonces, ¿qué pasó con la persona que murió? No hubo una ley que en realidad hiciera una justicia conmigo, porque ya me habían dado el cáncer para yo pagarlo. Entonces, por eso se hacen los tratados de. Entonces, ahí cuando tú ya estás manejando el cuerpo psicológico, te vas a dar cuenta quién te está mintiendo, te vas a dar cuenta quién es aquella persona que te quiere ayudar. Fíjense que a mí me pasa mucho. La verdad, yo a ayudar a una persona no estoy esperando algo de cambio. Lógicamente que tengo mi trabajo, que si hago limpias voy a tener que pagar material y eso, pero por ejemplo, si yo me acerco a una persona y me dirijo y le digo, oye, te ayudo en tal cosa, lo abrazo, oye, ¿qué tienes? Yo, como que les da miedo recibir amor, nos da miedo recibir amor porque nunca lo recibimos, porque creemos que todo lo que nosotros damos se tiene que pagar. Así es la divinidad no es así. La divinidad no necesita que le pagues, pero sí necesita que seas una persona de buen corazón para ayudar. Eso es lo que tiene la divinidad. Por eso a veces dicen, tienen la confusión. Me dice una persona, ¿por qué le dices Samael a lo que es? No sé si ustedes conozcan el gnosticismo. Son unos libros que escribió una persona que se llama Samael Aun Weor, un escritor. Entonces dicen, es que tú no le dices venerable maestro Samael, o sea, pues es Samael, es un escritor, yo lo llamo así. No, es que así no se le dice venerable maestro Samael. Le digo también venerable maestro Jesús, o sea, mi maestro Jesús, que sería Jesús de Nazaret. Les digo, en realidad la divinidad no necesita eso. Ahí lo vamos a ir entendiendo. Lo vamos a ir entendiendo porque me estoy moviendo porque tengo a mi gata aquí, ya se bajó, que no me dejaba sentarme bien. Lo que pasa es que la divinidad no es así. La divinidad tiene un cambio distinto. La divinidad no necesita que tú le estés llevando ofrendas, no necesita que estés buscando flores y todo ese tipo de cosas, pero vamos en proceso aprendiendo poco a poquito. Entonces, esta parte de lo que les estoy diciendo de las divinidades es porque les estoy hablando sobre esto del cuerpo psicológico, porque nosotros nos confundimos. Entrar a una asociación donde te van a dar amor y que crees que ahí vas a estar y después te van a llevar a involucrarte a sectas negativas que te van a empezar a hacer daño. Entonces el cuerpo psicológico nos va a ayudar para esto, por eso estoy hablando de este tema. ¿Cómo darte cuenta de lo que es la entidad negativa? Las entidades negativas no son que los vas a ver con cuernos y que patas de chivo y que los vas a ver hermosos, seres hermosos, y tú vas a decir, oye, me está hablando de amor, ¿cómo va a ser una entidad negativa? Pero no nos damos cuenta que tienen una degeneración por dentro, la degeneración sexual. Por eso les hablo mucho de este tema. Es un tema que casi nadie lo quiere ver, pero es algo bien real. La energía sexual es muy poderosa. Por eso en este momento, en esta era, se está hablando muchísimo del estado sexual. Se está hablando muchísimo. Vean cómo se ha destapado este estado sexual. ¿Por qué? Porque de ahí viene la degeneración. Viene mucha degeneración. Nosotros mismos nos estamos dando cuenta de esta degeneración. Entonces, así es como nosotros vamos a descubrir a una persona que te está hablando de amor. Y si nosotros comenzamos a hablar de un estado sexual, por ejemplo, hacer una pregunta de la energía sexual y que no conozca la energía sexual o que te diga no es malo hacer ciertas cosas sexuales, te vas a dar cuenta de la energía negativa que posee la persona. Por ejemplo, la persona que te está hablando de divinidad, te está hablando de amor, sí, pero hay que ver la interrogancia de sus actos de la persona, qué actos está cometiendo esta persona. Les hablo rápido de algo. A mí me tocó estar en una, se puede llamar secta, en un circo sectario. Entonces, en este lugar se habla de amor, se habla de meditación, se habla de llegar a la supremacía, ser una persona poderosa en forma mental, ayudar a los demás. ¿Qué tiene de malo ayudar a los demás? Meditar no tiene nada de malo, pero cuando tú ves al líder, a la persona líder, cómo se expresa, fíjense bien, ese es el cuerpo psicológico. ¿Cómo se está expresando de las demás personas? ¿Cómo está juzgando a las demás personas? ¿Cómo está diciendo? Los católicos usan sus cosas, creencias y tonterías.
no debemos de comer carne, no debemos de estar tomando coca, no debemos de tomar café, todo eso, desde ahí te estás dando cuenta que es una obligación. Tenemos, por ejemplo, en esta parte, tú estás viendo ese líder donde está hablando mal de los demás, donde te está diciendo, esta religión o este lugar donde tú te encuentras es el mejor. Desde ahí te vas a dar cuenta que es una mentira. Eso nadie te lo va a decir, eso tú lo vas a descubrir. Por eso me decía una persona, ay, perdón si me ven contigo y a ti nadie te saluda porque a ti nadie te conoce. A mí pues me conocen de mucho tiempo, yo salgo en televisión y todo, y pues perdóname, pero si te dicen algo, no te hagan caso, no te sientas mal. Y cuando llegamos a esa reunión nadie lo conocía a él. Me conocían a mí pues porque yo había llamado, yo había dicho que iba a presentar mi libro y todos se fueron directamente conmigo. Entonces, lo que yo le expliqué fue, la fama no se presume, la fama se nota, ¿me entienden? Eso es algo de un estado psicológico completo. Hay personas que te van a querer sobrebajar, que te van a decir, sin mí tú no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque la persona a lo mejor tiene dinero, te está apoyando económicamente y entonces te empiezan a meter este miedo y entonces ¿qué pasa? Nosotros tenemos miedo y entonces seguimos ahí. Es lo mismo, les digo, cuando veas al líder, lo que hable el líder, tú llegas a un lugar donde tú vas a meditar y entonces empiezas a ver ese líder, empiezas a analizar a ese líder y te vas a dar cuenta qué es bueno y qué es malo de ahí. Y tú puedes agarrar lo que quieras. A mí cuando me pasó estar con esta persona, yo no fui por mi gusto a ese lugar. Fui porque mi familia quería ir, se le invitó por medio de mis parientes. Y entonces fue todo lo que era mi papá, mi mamá y querían ir a ver lo de la meditación. Entonces yo fui porque dije, tengo que ir porque tengo que saber dónde se va a meter mi familia. Y fui. Y empecé a analizar todo lo que decía la persona. Y desde que analicé a la persona dije, pues ¿qué van a enseñar ahí? Porque estaban hablando de críticas, muchas obligaciones. Por ejemplo, si tú quieres pertenecer aquí, vas a hacer esto, esto y esto y esto. Entonces dije, ok, yo la verdad no quería pertenecer, pero como iban a ir mis familiares, yo dije, tengo que saber qué hay ahí, aparte voy a aprender un poco más. Y cuando yo empiezo a estar en esas reuniones, me doy cuenta de que sí, era meditación, pero nunca les informaron lo que les iba a pasar con la meditación, que es lo que yo les estoy explicando. La meditación es buena, como ya les había hablado la semana que viene, pero tenemos que entender qué es lo que estamos viendo. Recuerden que les decía en la meditación que el inicio de la meditación tiene que ver con el cuerpo mecánico, con el cuerpo mental. Entonces vas a estar formando imágenes mentales, imágenes de lo que has visto. Son las ciertas etapas de la meditación. No inmediatamente te vas a ir a una regresión y vas a decir, yo fui un gato, yo fui un perro, porque a lo mejor estás formando el cuerpo mecánico. Pero bueno, eso no se les explicó, ¿me entienden? Entonces muchos de estas personas decían, ¿por qué vi sombras? Desde que empecé a meditar veo sombras, desde que empecé a hacer esto me avientan un vaso, me pasa esto. Personas decían, y no, pues no es la meditación. Y claro que sí era la meditación. ¿Saben por qué? Porque no había una protección. Se hacía una protección, sí, en un círculo, pero no se hacía una protección física. Nunca se les informó eso. Y tampoco les dijo que en la meditación, cuando te empiezan a conocer las entidades que están alrededor y te van a estar siguiendo. Y si tú quieres ver a un familiar que ya falleció, vas a empezar a meterte al mundo de los muertos. ¿Y qué va a pasar? Todas las personas fallecidas que necesitan ayuda y te ven que entraste al mundo de los muertos van a decir, ella me puede ver, él me puede ver, lo voy a seguir, necesito que hable conmigo. Pero eso no se les informó, ¿me entienden? Hay que tener eso en mente, muy en mente. Entonces hay que analizarlo. El cuerpo psicológico, les repito, les va a ayudar a analizar eso y no van a necesitar estar preguntando, van a estar observando. Yo estuve observando todo, veía lo que hablaban las personas, les contestaba mentalmente, decía, ay, eso te va a pasar por esto, o está sucediendo por esto, pero yo no podía indagar porque no era yo la responsable. Después de 9 círculos, de 9 semanas que estuve en ese lugar, porque eran 9 círculos o 9 semanas, y luego de ahí teníamos que ir al lugar donde íbamos a estar con la persona líder, que ese líder es el que maneja a todas esas personas de todos lados y te hace meditar. Entonces yo veía a esta persona, lo empecé a analizar
empecé a analizarlo y veía su miedo. ¿Saben cuál era su miedo? El de decir qué hice. ¿Cuánta gente está aquí? ¿Yo qué voy a hacer con tanta gente? Nunca pensé llegar a esto. Ese era su miedo de la persona. ¿Saben esto? Si hacían preguntas después de la meditación, si hacían varias preguntas, la persona terminó diciendo que era Jesús y muchas personas pues le creyeron y otras personas no le creyeron. Pero estaba analizando a él y yo veía y decía, tiene mucho miedo, mucho miedo. ¿Y saben por qué supe que tenía miedo? Porque llegó un momento de mi vida en donde yo no sabía qué hacía, yo no sabía qué es lo que estaba dirigiendo. Veía y decía, ¿qué voy a hacer con las personas que están al lado mío si no han aprendido más que irme a preguntar y solucionarles ciertas cosas que me preguntan? Y en realidad hay que aprenderlo. Sí tenemos un guía, el guía nos va a servir para cuando no sepamos algunas cosas, pero no, tenemos que tener en mente que esa persona va a ir corriendo y nosotros vamos a ir corriendo atrás de esta persona y de repente esta persona se va a parar y ¿qué va a pasar con nosotros? También nos vamos a parar. Entonces ahí es donde tenemos que aprender, tenemos que practicar. Por eso es mucho la práctica del estado psicológico, del estado cuerpo psicológico. No nos confundamos de un estudio psicológico a un cuerpo psicológico, no nos confundamos. El cuerpo psicológico es algo que ya tienes formado y no necesitas un libro, es la experiencia. No necesitas un libro para saber qué está pasando a los demás o qué te está pasando a ti. Esto es dentro de ti, es una práctica constante donde ya no vas a necesitar, por ejemplo, la meditación para poder concentrarte. Ese es el cuerpo psicológico. Espero les esté gustando. Me gustaría muchísimo que hiciera un en vivo y que me hicieran preguntas sobre este tema. Es bien importante. Estos temas son para los pocos que quieren despertar la conciencia. Esto es para aquellos que en realidad quieren levantarse. ¿Saben qué llega a pasar? Hay una frase que me gustó mucho. Esta frase dice, el bien siempre va a ganar, aunque el mal haga mucho ruido. Eso es algo real. Nosotros vamos a evolucionar. Aquellas personas que evolucionen su estado de conciencia son aquellas personas que van a saber qué viene y qué va a pasar, y aquellas personas que posiblemente puedan apoyar a los demás en un estado devastador. Tenemos que tener en mente que la conciencia es poderosa. No les voy a hablar de la mente. Sí, la mente es muy poderosa porque es un cuerpo mental también formado, pero tenemos que lograr ganarle a la mente con la conciencia despierta. Recuerden, todo lo que se pide se tiene que pagar. Si nosotros empezamos a hacer, por ejemplo, la ley de atracción, como todos dicen, pide una casa, la casa se te dará. Sí, se te da, la verdad es que sí. Haces ley de atracción y empiezas a ganar y a ganar y a ganar y te sientes muy bien, pero tú estás atrayendo cosas que vas a tener que pagar, y en un momento dado se tiene que pagar. ¿Cómo? Con enfermedad. ¿Cómo? Con sufrimiento. Y si no, tú tienes que estar dando y dando y dando para que tengas un dharma. Espero les guste, dejen sus preguntas. Muchísimas gracias por escucharme. Y ya saben, sígueme como Aknari13 o Aknari Guzmán en Instagram, y también Karina Guzmán Torres en Facebook, o Tienda Esotérica Ayudas Espirituales. Muchísimas gracias por suscribirse, muchísimas gracias por seguirme, y a todos los que me han mandado sus regalos también, muchísimas gracias. Hagan sus preguntas sobre el cuerpo psicológico. En serio, esto del cuerpo psicológico, estas pláticas, estas pláticas las doy en mi local. Ahorita no he podido por lo de la enfermedad, pero esas pláticas son gratis, no tienen ningún costo, y se dan estas pláticas sobre la superación del cuerpo psicológico. De ahí empiezan a verse los poderes internos y comenzamos a meditar de una forma distinta. Muchísimas gracias y hasta luego a todos.